Bueno, un placer Álvaro, tenerlo como siempre muy cerca de nosotros en el hospital y bueno, y ahora en este momento acá apoyando. Y bueno, y en este mes queríamos ver usted en este momento en qué está con el tema justamente de prevención y en base a la alimentación, que es a lo que usted se ha dedicado, creo. Y seguimos haciéndolo. Bueno, un placer para mí también, Zulma. Gracias por la invitación otra vez. Lo último que está en danza es sobre lo que yo voy a comentar hoy y referido a la alimentación. Tiene que ver con un tema que ha estado siendo manejado como tangencialmente, diría, desde un costadito, que es el tema de el residuo ácido y alcalino de la dieta. Nosotros tenemos trabajos que están en este momento en evaluación, es decir, pronto supongo que estamos a escasos meses de que se pueda publicar en artículo, y hay en la literatura un par nada más previamente que han dado cosas, vamos a decir, no en el mismo sentido de las dos. Dice que es un terreno que está abierto. Pero bueno, el residuo ácido alcalino para bajar a tierra es una suerte de saldo químico que queda en el organismo a partir de condiciones químicas de los alimentos. Entonces, hay cierto grupo de alimentos, los más adecuados ejemplares para hablar de lo que es residuo ácido es, por ejemplo, las carnes, cualquiera de ellas, pero sobre todo las carnes rojas, las carnes procesadas, todo el fiambre y todo lo demás. Hay algunos elementos entre los lácteos. El más ácido de todos es el queso parmesano, por ejemplo, pero por lejos, hasta bastante más que las carnes. Y bueno, algo de harinas y derivados, hablando de refinados, no integrales. Bueno, y en el otro lado, lo que es un residuo alcalino lo deja, por ejemplo, un grupo de vegetales, como pueden ser las crucíferas, el repollo, ¿tá? Obviamente que todos quizás asociamos más fácil a lo que pueden ser frutas, y en general casi de todas, pero frutas cítricas, que ahora yo después voy a explicar, porque el cítrico tiene sabor ácido, pero se transforma rápidamente y deja un residuo alcalino. Y bueno, también como curiosidad, una de las cosas que es de residuo más fuertemente alcalino son las ciruelas pasas, ¿no? Es decir, todo lo que sería deshidratado serviría, pero esa en particular, dentro de lo que son pasas, es la que tiene ese saldo mejor. Nosotros tenemos a considerar dos niveles de pH, o como indicador de acidez o alcalinidad. Uno es en la sangre, es un valor que es levemente alcalino, ¿tá? Que redondeando es 7.4. El eje entre ácido y alcalino sería 7. 7.4 es levemente alcalino. Entonces, fluctúa poco, porque el organismo, esas fluctuaciones que normalmente la puede llevar a 7.35 o 7.45, lo mantiene muy estricto gracias a que toda percepción de desbalances en lo que puede ser esa regulación echa mano a elementos que se contraponen. Si ve que, vamos a poner así, percibe que lo que se come genera mucha acidez, bueno, larga calcio de los huesos y capta hidrógenos. Entonces ese calcio que largó alcaliniza el medio. Por eso a lo largo de muchos años, quienes tienen dietas que son de residuo ácido, en otras áreas también pasa, obviamente no. Ahora voy a conectar esto al tema del cáncer de mama, pero lo que ocurre es que nosotros tenemos un hueso que se va descalcificando, desmineralizando, ¿tá? Esa es una consecuencia esperable de una dieta de residuo ácido. Para colmo, ese ácido no queda por allí, sino que muchas veces va a calcificar arterias o va a formar núcleos de artrosis, porque se pegotea cerca de, o infiltra cerca de las articulaciones. Entonces, hay algunos estudios que ya llevan algunos años que empezaron a mostrar cómo el residuo ácido propende a desarrollar cáncer.
Lo más importante en la literatura es todo lo que lo vincula al residuo ácido y el desarrollo de diabetes, los problemas cardiovasculares, la patología renal. Pero el cáncer no escapa a eso y está en este momento asomando un conjunto de trabajo. Nosotros estamos produciendo dentro de lo que es epidemiología, eso, lo que tenemos vinculado a cáncer de mama da modestos aumentos de riesgo. Cuanto mayor es el nivel de acidez calculado por números que hay asignados a un montón de alimentos, y de eso resulta una serie de minerales, finalmente, que juegan en esto: el fósforo, el magnesio, el calcio, el potasio y las proteínas. Entonces, es importante tener presente esto. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que va es asociado a lo que ya conocemos desde hace muchos años, porque lo estudiamos también aquí, que es las dietas más bien carnívoras y las dietas que están limitadas en el consumo de frutas y verduras, están generando un residuo ácido. Porque está exagerado lo que produce ácido y porque está empobrecido lo que produce alcalinidad. Entonces, ¿qué ocurre? Para mantener esos equilibrios que yo decía en la sangre, el organismo apela a ciertas cosas, pero supuestamente en el transcurso del tiempo hay controles que fallan. Y eso es lo que facilita por determinadas vías, no es una sola, por varias, que algunas células anormales encuentren condiciones como para desarrollarse y seguir su desarrollo. Eso es parte de las cosas que podemos hacer pensando ya, por más que la evidencia sea no mucha, pero pensando ya en lo que podemos hacer para prevenir cáncer de mama y otras patologías crónicas. Hoy hablaba de pH y dije 2 lugares. Bueno, porque el de la sangre, como es un valor fijo, hay gente que quizás pueda pensar, bueno, pero eso no debe ser así, lo de la alcalinización o acidificación de la dieta, porque el pH está más o menos siempre en el mismo lugar. No, porque cuando de 7,40 baja a 7,35, ese pequeño descenso está acompañado de lo que llama un estado de acidosis, y hay una compensación. Entonces, es leve o es modesto, pero exige un esfuerzo. Ahora, hay otro pH, que ese es el que importa más. Es el pH que está fuera de las células. No en la sangre, sino en el tejido y todo lo que es alrededor de las células. Donde del 7,35 puede bajar a 7,20 o ir hasta 7,50. Es un rango mucho más amplio. Y ahí hay netamente acidosis. Hay tejidos que son muy sensibles al ácido. Y entonces yo decía, oye, el ejemplo del hueso es el mejor, ¿tá? Pero acá el problema está en que la célula cancerosa que se está desarrollando, si encuentra un terreno ácido, porque nosotros se lo estamos proveyendo, no expresado en lo que circula en la sangre, sino alrededor de las células, esa acidez dificulta la llegada de los glóbulos blancos, que son quienes nos van a defender del surgimiento de las células anormales. Y esto no es un tema propio de la oncología. Hace como 80 años, en la década del 40, se descubrió esto mismo con infecciones. Las bacterias suelen generar un residuo ácido, y eso las ponía en salvaguarda de lo que podía ser la acción inmunitaria. Entonces hay que oponerse a esa cobertura ácida alrededor, porque está impidiendo no solo que llegue el oxígeno, que lo limita, sino también la acción de nuestras defensas. Eso es muy importante. De manera que nosotros tenemos que aportar elementos cambiando de la dieta, cambiando las proporciones. El mensaje va a ser casi siempre el mismo, porque en definitiva no se trata de prohíbo todo esto y ahora mucho de esto. No, hay que cambiar proporciones. Hay que tratar de bajar lo que puede ser esto que genera residuos ácidos, y por eso pongo de ejemplo a las carnes en conjunto, pero las carnes rojas y procesadas son las peores. Los lácteos más grasos, como el caso de los quesos, son ejemplos. En internet se pueden consultar fuentes sobre nivel de acidez en el residuo que dejan. Pero la alcalinización se logra con prácticamente frutas cítricas y repollo crudo, sin dejar de lado, yo decía, oye, algunas frutas pasas. A ver, en esto juega un papel importante también la continuidad, la constancia y la continuidad en el tiempo.
No es un tema de que voy a estar todos los 7 días de la semana pensando esto. No, porque hay que concederse ocasiones que se dan. Lo que uno va a tener como premio, en el sentido de reducir el impacto en la medida que pueda hacer favorecer el desarrollo de células cancerosas, es teniendo conducta de que la mayoría de los días tengan esa actitud. Esto es importante porque además estamos previniendo otras patologías que la literatura médica ya ha establecido sus vínculos. Si el estado es así, está favorecido el desarrollo de enfermedades crónicas. Y si se prolonga, está favorecido el empeoramiento o el peor pronóstico. ¿Por qué? Porque siguen las condiciones para que lo que admitió que fuera para desarrollarse, después continúe y se agrave. Entonces nosotros tenemos una posibilidad de que, generando salud, con un cuidado de estos residuos, nosotros vamos a estar alejando la probabilidad de enfermar. Y yo quiero insistir con este tema de que, la célula tumoral, si hay poco oxígeno cerca, no le importa, porque prescinde de ese oxígeno, quema glucosa en pocos pasos, genera energía pobre, generación de energía, pero genera, y por eso necesita consumir mucha glucosa, mucha energía. ¿Y qué pasa? El residuo de sus reacciones químicas es un residuo ácido, genera ácido láctico. Si lo conservara adentro de la célula, se muere, se intoxica por ácido. Entonces, ¿qué hace? Se alcaliniza para seguir viva. ¿Cómo se alcaliniza? Largando el ácido para afuera. Entonces, alrededor del tejido tumoral hay ácido, hay un ambiente ácido. Además, puede estar agravado por el hecho de que se forme más anhídrido carbónico por reacciones bioquímicas, que de hecho se sabe que es así, no es todo del ácido interno. Entonces, esa es su defensa. Nosotros, con una dieta de base de residuo alcalino, hacemos prevención, hacemos protección para generar salud en cualquier tejido, incluida la mama. Bueno, ¿qué le voy a decir, doctor? Usted que se ha sentado durante toda su vida frente a un escritorio a estudiar todo esto, realmente hay que tomarlo como viene y de quién viene, alguien que sabe de lo que está hablando. Zulma, y si me permite, yo ya que está para redondear esto, digo, cuando uno siente decir de que el cáncer de mama no es prevenible, yo no puedo escuchar eso y quedarme callado, pero no es un tema de actitud simplemente de reacción, no es un tema de capricho. Tengo fundamentos para poder decir que esto de que el cáncer de mama no es prevenible, eso no es así. La prevención primaria, que quiere decir elementos que sirven para reducir las posibilidades de desarrollar una enfermedad, no quiere decir evitarlos, que es todo o nada, no, es elementos que sirven para reducir las posibilidades de desarrollar, en este caso, un cáncer de mama, existe. Lo que pasa que, claro, tenemos que juntar varios factores, porque el cáncer de mama no responde a uno solo. Hay un sustrato hormonal muy importante, porque las hormonas, los estrógenos sobre todo, están vinculados a muchas cosas. Lo de la comida, la actividad física y otros, que lo hemos desarrollado durante muchos años. Está escrito, sí, son documentos, pero también uno lo ha planteado oralmente. Entonces, podemos hacer prevención primaria. Y eso no quiere decir dejar de lado otras modalidades. Pero cuando hablamos de prevención en cáncer de mama, tenemos que definir bien las cosas. Cuando yo me refiero a prevención, hablo de prevención primaria. ¿Qué es esto? ¿Ah? Cosas de la alimentación, cosas de la composición corporal, con la adiposidad y músculo, la actividad física, el tipo de trabajo, el estrés psicosocial o emocional y otro tipo de contaminaciones. Todo lo que hay que tener más o menos para control, porque uno no sabe por dónde es que viene, qué es lo que hizo la diferencia para enfermar. Y uno no sabe dónde hace la diferencia a veces para no enfermar o hasta para seguir en estado de salud después de haber resuelto el problema. Entonces, no hay que dejar de lado lo que puede ser controles periódicos, pero de ninguna manera está sustentado lo que es la prevención en eso. Nuestra audiencia, una vez más, yo digo, tiene que saber que lo que se le suele llamar prevención en cáncer de mama
es prevención secundaria, es diagnóstico temprano, es encuéntrese su cáncer temprano, si puede, y si se puede, entonces aprovechemos lo que significa eso. Pero en el interín, vamos a poner entre mamografía y mamografía, 1 año, 2 años, 3 años, no es para quedarse así, de brazos cruzados, hasta que venga la otra ocasión donde haya que hacerse la mamografía, y entonces quizás volver a respirar y decir, esta vez zafé, no tengo. Porque alguna vez puede pasar de que toque. Entonces, todo esto es lo que podemos hacer paralelamente, ¿verdad? Y entonces sumamos prevención primaria y prevención secundaria, y de esa manera optimizamos lo que puede ser aquello que hay que hacer. En otra época no se podía hacer de repente ni una cosa ni la otra porque el conocimiento en materia de vínculos entre la nutrición y el desarrollo de cáncer mamario era más pequeño, era menor. Y la infraestructura, el sistema en torno a lo que podía ser acceder a mamografía también era más pequeño. Entonces, hoy disfrutamos de condiciones que permiten las dos cosas. Lo que pasa que toda la publicidad está favoreciendo solamente una faceta, que es vaya y hagas estudios. Pero esto otro, que implica cambios a nivel de la mesa, de comportamiento en la feria o en el supermercado, también importa. Así que, Zulma, yo tengo que agradecerle una vez más la posibilidad de, en unos minutos, manejar lo que puede ser un argumento para mejorar la salud. Bueno, gracias doctor Álvaro Ronco por acompañarnos. Esperamos que las nuevas generaciones tomen esto que usted dice, ya que la gente adulta no lo ha hecho y no lo hicimos muy bien. Y bueno, gracias a todos por honrar la vida y a usted, doctor, por su presencia.